Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura en el que hablamos de temas serísimos con gente inteligentísima. Hoy con una invitada de lujísimo desde México, Gabriela Jáuregui. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a platicar. Gabriela, conocemos de ti muchas cosas, ¿no? Entrevistas, ensayos, tu participación en debates académicos, en debates sobre periodismo, en debates sobre feminismo. Pero es la primera vez que llegas al mundo editorial con una novela que tiene un nombre maravilloso que se llama Feral. Hablemos de los 8 años de construcción de esta novela. Pues sí. Como decíamos fuera del aire, pues es una novela que tiene todo un peso, digamos, de responsabilidad, creo. Por un lado afectiva y por el otro lado política en cuanto al tema. Tiene que ver con el luto de unas amigas que buscan quien asesinó a su amiga. Esto es algo que sucede comúnmente, muy desgraciadamente, sucede todo el tiempo en México. Y entonces ahí la responsabilidad política, ¿no? De cómo contarlo, por qué contarlo, y a la vez también afectiva en el sentido de que claro que esto nos afecta, nos duele. A mí me llegan alertas de desaparición o fichas de feminicidio, etcétera, diario a mi teléfono. Y a veces son personas completamente desconocidas y no por eso es menos doloroso. Y de pronto también ya esas personas ya están a un grado de separación de casi todas nosotras. Completamente. Me imagino que acá suceden cosas similares, desgraciadamente es un lastre en todo nuestro continente, ¿no? Y en este mundo. Pero entonces, por eso fueron también 8 años, ¿no? En los que hice otras cosas, otros libros y demás. No solamente estaba yo todos los días mirando mi página en blanco, pero sí pensaba yo cómo cuidar esta historia. No nada más cómo contarla, sino cómo cuidarla. Eso me llama mucho la atención, Gabriela, porque es una novela que cuida todo el tiempo el lenguaje y los personajes, ¿no? Los lugares en los que los ubica, las situaciones en las que pone a estas mujeres. Pero arranquemos un poco por el inicio, que es la forma en la que decides nombrar la novela, que tiene todo que ver. La novela se llama Feral. ¿No? Y arranca, que tiene un arranque poderosísimo, ágil, a toda velocidad, con unas intervenciones del lenguaje divertidas y dolorosas, ¿no? Como juegas todo el tiempo a la flecha caliente en el centro de la palabra. Y me interesa que reparemos ahora no solamente en lo feral, sino en la figura de las manadas, ¿verdad? Porque ha sido constantemente una figura masculina. Y todo el tiempo llegamos a esta idea de, claro, son los leones, pero son las leonas las que cazan. Cuidamos, jajaja. Pero en Feral, la manada la construyen las amigas, tienen una casa y una comuna. Hablemos de la recuperación de ese lugar en la esfera pública también. Sí, creo que es algo que hemos visto, sobre todo en las, digamos, como revueltas, insurrecciones, levantamientos, etcétera, revoluciones de las mujeres, que no solo nombraré feministas, porque no solo son feministas, también son desde distintos lugares de enunciación de la lucha antipatriarcal, ¿no? Sí. Y que son morras acompañando morras, mujeres saliendo a la calle con mujeres, por distintas razones, pero todas siempre como en busca de mayor justicia, ¿no? Exacto. Y eso para mí ha sido como motivo de inspiración y una de las como semillas de querer escribir este libro, además de pensar en esto que te decía del luto, etcétera, también era honrar y agradecer, o sea, ahí también la responsabilidad y no el dilema, cómo honrar y agradecer esos espacios que creamos entre las amigas.
y también esos espacios que crean mujeres que defienden la vida una y otra vez en los lugares de mayor dolor, inequidad, injusticia, y que no, o sea, a pesar de que están poniendo su vida y su cuerpo en riesgo, lo siguen haciendo, y no solo lo hacen por ellas o por su hija o lo hacen por todas nosotras, ¿no? Uh-huh. Entonces era también como las ganas de agradecer esos actos colectivos de acompañamiento, de hacer manada, de estar juntas, que siento que son los actos que van a permitir que exista el futuro en este planeta. Y que nos han traído también hasta acá, ¿no? Sabiendo todas que lastimosamente la muerte acecha, ¿no? Porque la violencia machista y patriarcal nos acecha y nos persigue un poco todo el tiempo. Me parece que es precioso también dedicarle una novela a la vida de las mujeres. Eso es maravilloso, ¿no? Inventarles también unas vidas, unos oficios que además han sido históricamente masculinos, otra vez qué sorpresa. Y quisiera entonces, Gabriela, que reparáramos, como te he contado fuera de micrófonos, en una acción que me parece a mí que es clave para entender muchas textos o subtextos que aparecen en Feral, y es el verbo desenterrar, y tú describes con mucha brillantez a lo largo de la novela como un acto en contra de la intuición, porque parece que lo nuestro ha sido enterrar, ¿no? Y desenterrar, ¿no? Que además ubica a una de las mujeres que protagoniza la novela en un oficio que también la ubica en un lugar particular. Hablemos de eso, de desenterrar, que es también mover la tierra y buscar cosas. Sí, todo lo que eso implica. Ella, la Eugenia, ¿no? Que es una de las protagonistas, es arqueóloga, por eso está desenterrando, y toda esta parte es completamente real y documental. Ese túnel sí existe, se descubrió hace relativamente poco, y es literal descubrir, no era algo que estaba cubierto y que bajas y no puedes creer las cosas que describo, que suenan como completamente locas y alucinantes. En realidad es así, todo eso está ahí. Sí, es un mundo, como un inframundo impresionante, y ella misma se está preguntando como si eso que está haciendo está bien o está mal, si es rescatar la memoria o si es como violentar el patrimonio ajeno y el pasado y a los muertos otros, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es un poco lo que hacemos cuando contamos historias, estamos desenterrando, ¿no? Ciertas cosas, removiendo la tierra, y eso a veces es hermoso, es importante, es potente, y otras veces es problemático, otras veces es riesgoso. O sea, como sabemos, en nuestros países asesinan periodistas justamente por desenterrar ciertas cosas que deberían de, ¿no? Que el poder o que ciertos intereses no quieren que sean desentramadas. Entonces, está todo eso, y por el otro lado, bueno, hay varias aristas de lo subterráneo. Está pues todo lo que conocemos como lo subterráneo, como algo que está en resistencia, sí, ¿no? En contra del poder, digamos, y que un poco esas redes de mujeres, muchos movimientos de defensa de derechos humanos funcionan un poco así, como a contracorriente o por debajo en organización como de hormigas, ¿no? Haciendo galerías bajo la tierra. Y por último también está como toda la visión en Teotihuacán, que es donde ella está haciendo su búsqueda, y en muchas de las culturas, digamos, mesoamericanas, que lo subterráneo es lo femenino, está asociado con lo nocturno, con lo oscuro, con lo húmedo, con el agua y con todas las deidades, femeninas, y de la fertilidad, o sea, pues ahí es donde, ¿no? Donde germinan las semillas, etcétera. Es la madre tierra, todas esas metáforas de lo femenino son las que están como bajo tierra o soterradas, etcétera. Entonces, como que todas esas capas de lo que puede querer decir estos túneles de resistencia estaban allí, te digo, desde lo más real y documental, que es este túnel que sí existe, etcétera, hasta eso, ya como formas de mirar el mundo o de hacer metáforas del mundo, etcétera. Que es muy bello, porque además siento que en medio de toda esta seriedad, ¿no?, de los hechos, y que nos enseña el rigor periodístico, está también la posibilidad de la ficción. Y me parece a mí que es maravilloso además la forma en la que tú estructuras una novela en la que son las amigas, ¿no?, buscando
la vida y la muerte también de su otra amiga, porque nuestros relatos, al menos en varios de los países latinoamericanos, tiene que ver sobre todo con las madres que buscan o con los padres que buscan, pero pocas veces las amigas tenemos como ese lugar para narrar, que son, no estoy diciendo que es un sentimiento mejor o peor, no, que una madre pierda a una hija no tiene nombre definitivamente, pero creo que también el afecto que entre las amigas construimos y que nos lleva a buscar a nuestras amigas desaparecidas, merece un lugar en la narración y me parece muy potente que sea desde la literatura. Hablemos de esa voz. Sí, justo eso que nombras era algo que me importaba mucho. En México, como en muchos países de Latinoamérica, es un hecho que son las madres especialmente, y me parece una pregunta, o sea, podríamos hacer toda una entrevista sobre, sí, una disertación sobre por qué son las madres las que buscan, ¿no? Y qué tiene que ver la búsqueda con el cuidado, ¿no? Resguardar la vida y la memoria e incluso la muerte. ¿Por qué ha sido algo feminizado? No sé, podríamos pasar un largo rato pensando en eso, pero en efecto, en México muchos de los colectivos, todos son madres, y el periodismo felizmente las ha escuchado, les ha dado espacio para que hagan sus reclamos, etcétera, cuando pues a menudo han sido no solo no escuchadas, sino directamente violentadas por el Estado y por grupos de delincuencia organizada, etcétera, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, ¿y qué pasa con nosotras cuando una amiga desaparece o es asesinada? ¿Cómo lo vivimos nosotras? Y como bien dices, no es que sea ni menos ni más doloroso, es otro proceso. Claro. Y cuando son mujeres jóvenes, como con toda una vida por delante, toda una serie de, ¿no?, posibilidades que se cercena, o sea, no solamente estamos afectando a la persona que ha sido asesinada, sino las vidas de estas amigas, sus ideas, sus ideales, su espacio como de la comuna, que es como empieza siendo un espacio pues despolitizado en el sentido de que pues solo son roommates, ¿no? O sea, compañeras de piso, y que se va politizando conforme ellas van encontrando otras personas que están pasando por temas similares y que se va realmente volviendo un espacio comunitario compartido. Todo eso, pues esos son como ondas expansivas de la violencia que, en algún momento traen también sus cosas bellas como encontrarse, ¿no?, hacer hogar juntas, etcétera, pero que claro, son consecuencias de las que no se habla cuando se hablan de cifras, ¿no? 10 mujeres asesinadas al día o lo que sea. ¿Eso qué implica? Son miles y miles y miles de personas afectadas por cada una de esas muertes o desapariciones, ¿no? Hay una de las figuras o de las metáforas que utilizas en el libro que es algo así como la red de micelio de las mujeres, ¿no? Que de nuevo nos conecta con lo subterráneo, con esta figura maravillosa que son los hongos, ¿no? Y tan interesantes y tan indispensables en la naturaleza como en las mujeres mismas. Y pensaba, Gabriela, que quisiera que habláramos ahora de una cosa que me parece importante, porque de nuevo bajo esta figura de la tierra, de lo que está debajo, de desenterrar y de remover la tierra, hay una cosa que es interesante porque buena parte de la búsqueda de estas mujeres tiene lugar en una memoria, en una cultura material, ¿no? Revisan un archivo, revisan unos diarios, van a unos lugares particulares de su amiga. Y me parece que eso tiene que ver también un poco con la forma en la que no sucede a partir de las instituciones que deberían hacerlo, ¿no? ¿Cuántos casos se cierran? ¿Cuántos casos ni siquiera se abren? ¿No? Se habla de las mujeres como una mujer más, pero no se habla de la vida de una mujer, ¿no? El periodismo, en su peor faceta, se concentra en cómo está muerta, cómo muere, ¿no? ¿Cuál es el golpe que acaba con la vida de una mujer? ¿Cómo estaba cuando la encontraron? Y siento que hay una inversión de relato, pero también de símbolo dentro de tu novela. Hablemos de eso. Sí, para mí era muy importante no caer o no quedarme. Claro que parte de la trama, ¿no?, narrativa literaria era contar, bueno, claro, fue asesinada y tal, y pasó tal y tal, ¿no? Pero al menos en México hay muchas novelas, como novela negra, que habla
en muchos casos de temas de narcoviolencia o de feminicidios, pero que a veces, no siempre, pero en sus peores facetas, como dices, así como cierto tipo de periodismo, se regodean como en el morbo y en el amarillismo del cadáver. Yo nunca jamás en toda la novela uso la palabra cadáver, por ejemplo, ¿no? Entonces, y como qué es eso y qué pasó y las heridas y, ¿no? Y bueno, lo hemos visto incluso en series de Netflix o lo que sea, esas tomas de pronto que dices, oye, ¿qué necesidad había de que viéramos eso? Se vuelve casi pornográfico. Sí, completamente. Y me parece muy problemático. Volviendo otra vez, te digo, a la parte como de cómo escribir esto de una forma responsable y que honre las vidas de las mujeres y estas cosas que pasan todos los días, que no es algo que me inventé, o sea, esto sucede todos los días. Era para mí esencial no contar a partir del asesinato, sino a partir de las vidas de las amigas, de las vidas de ella, y entonces uno de mis como retos era, bueno, ok, si ella está, ¿cómo vamos a incluir la voz de ella? Sí. Que ya no vive, ¿no? Entonces fue ahí que dije, bueno, claro, el diario, y entonces que le escriba al diario, etcétera. Bueno, ya no voy a spoilear. Sí, solo una cosa más, que es interesantísimo que el diario empiece con el padre y con un reclamo al padre, a la ausencia del padre, que ni siquiera es un padre que exista, lo que podría ser el recuerdo, ¿no? Como un padre casi inventado para poder sacar lo que ella necesita decir. Sí, es entre un fantasma, una fantasía, un deseo, un reclamo, como dices, también a alguien que pues la abandonó, que es otra vez algo que sucede en México. El abandono de hogar por parte de los padres es... No, pues acá hay un chiste muy doloroso en Colombia, y es que somos familias sobre todo maternales, pero eso es porque las mujeres se hacen cargo de los hijos, ¿no? Los papás se van siempre. Gabriela, quisiera que volviéramos a la idea de la vida de las mujeres contadas de la literatura, ¿no? Como trianguladas por la violencia y por el feminicidio, por supuesto, porque siento que la ficción está cada vez más cerca de la vida real, el umbral es bien difuso, pero también porque este terreno de la ficción se ofrece como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad para pensarnos un futuro más seguro y más justo, y sobre todo aún más comunitario para las mujeres. ¿Cómo te imaginas tú o cómo construyes el futuro también? Por eso creo que quería yo empezar desde el futuro, ¿no? Sí. Es decir, esa parte que mencionas del principio, con esa voz feral, etcétera. Yo dije, no quiero partir de nuestro presente, de este dolor, del luto, sino quiero partir de, ok, ya sobrevivimos. ¿Cómo sería eso? Sí. ¿No? Porque claro, lo que sucede cuando vivimos en contextos de violencia, ya sea personal o ya sea, ¿no? Estatal, política, pública, es que todo el tiempo estamos reaccionando ante la vida cotidiana, ¿no? Y tenemos, así es para sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué pasaría cuando eso termine? ¿Cómo imaginaríamos el vivir? No sobrevivir, vivir. Exacto. En esto que dices, más libre, un mundo más justo, ¿no? ¿Y qué pasaría, no? Entonces dije, bueno, ok, partamos de que eso ya sucedió, que sí sobrevivimos, que ya todo este contexto de dolor, de muerte, de violencia se terminó, llegó, se agudizó y pum, ¿no? Terminó. Y entonces, ¿cómo es el lenguaje? ¿Cómo somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, por eso empieza así. Y ya después vuelvo a nuestro presente, digamos, que sí es más doméstico, en el que nos hemos visto domesticadas a la fuerza por un montón de cosas, y en el que entonces la narrativa es más normal, el lenguaje es más normal, y de pronto se interrumpe por estas voces del futuro. Por eso quería que el futuro ya estuviera en la novela y no solo quedarnos con el dolor del presente. Y también quería al mismo tiempo que hubiera un montón de momentos de fiesta. A eso iba porque es que el arranque que tiene que ver con el futuro, estamos deliciosamente vivas, ¿no? Pero además es delicioso leerlo porque vivimos así en ese inicio del futuro de Feral, estamos vivas, estamos juntas, y quisiera solamente retomar una parte de esas 5 hojas que son maravillosas del arranque, porque dices, por experiencia entonces, maravillosas amigas nos invitaron al placer, nos embriagamos juntas, nos unimos, nos conocimos, cogimos y nos fuimos, nos huimos, nos hicimos muchas, erguidas, y entre las mazorcas y los huesos nos fuimos, nacimos abandonadas, así que nadie nos dejó.
Con la espuma de nuestro cacao nos hicimos muchas y muchos, nos hicimos compañía, nos hicimos manada, nadie nunca abandonada, nunca abandonado, nunca separada por ninguna jaula. Cantoras, aves, caninos variopintos, que sea así, que elevemos nuestro canto, mi pequeña. Es increíble, Gabriela, pero quisiera que cerráramos esta conversación hablando también como otras escritoras, ¿no? Y pienso ahora en Selva Amada, en Dolores Reyes, claro, en Cristina Rivera Garza. Han tenido también esta sensación de decir, es momento de pensar la vida de las mujeres. Y vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar de la violencia, pero vamos a hablar también del deseo y de la dicha y del goce en la calle. Uh-huh. Tal cual, y creo que ahí está la diferencia entre ese punto de vista amarillista, morboso, etcétera, patriarcal incluso, y la potencia de una literatura subversiva, transformadora, ojalá, no, o sea, pues por algo es, para mí, pues por algo volteo y leo libros en momentos de dolor y encuentro ahí esperanza, y no como algo vacío, sino que eso, ¿por qué? Porque nos enseñan otras formas de ver el mundo. Claro, el libro por sí mismo no va a cambiar el mundo, ¿no? Pero nos cambia a nosotras. Y eso ya es, o sea, si eso sucede, pues creo que nuestro trabajo ya está bien hecho. Gabriela, gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. Gracias por esas preguntas tan hermosas. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que este podcast no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Adriana Castellanos y Cian González y las funciones múltiples de quien les habla, María Cuestas. De Vital Importancia es un podcast de Capital, Sistema de Comunicación Pública de la Ciudad. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.